primeros meses del gobierno, según qué indicador viéramos, estos nos mostraban que la inflación subía o bajaba. Concretamente, si nos fijábamos en la inflación interanual, notábamos cómo subía a un ritmo elevado. Y Guillermo Moreno mostraba este gráfico todos los meses, queriendo mostrar como un supuesto gran fracaso del modelo económico del gobierno, pero a partir de mayo, que casualmente cuando las barritas empezaron a bajar, a Guillermo Moreno le dejó de importar este dato y nunca más lo mostró. Desde entonces, que cada vez que la inflación interanual da por debajo del mes anterior, que absolutamente todo el mundo le recuerda su mágica y repentina pérdida de interés por este dato tan crucial. Vení que te muestro y explico absolutamente todos los engaños de Guillermo Moreno desde que Milei asumió como presidente y bueno, nos vamos a reír un rato. Bueno, resulta que existen más o menos dos periodos en general en los que se suele medir la inflación: el periodo intermensual y el periodo interanual. El periodo intermensual es simplemente medir la inflación que hubo desde el inicio de un mes hasta el fin de ese mismo mes, la inflación de un mes. Y el interanual es medir la inflación que hubo en los últimos 12 meses. O sea, es como agarrar y sumar la inflación de los últimos 12 meses y bueno, ver qué número te da. ¿Cuál es la gracia? Que bueno, cuando vos querés saber cómo evolucionó la inflación en periodos cortos de 3, 4 o 5 meses, lo que conviene ver es el dato intermensual, porque si nosotros vemos el gráfico interanual, puede estar mostrando un dato distorsionado o un dato que simplemente no esté reflejando la realidad. Por ejemplo, vamos a suponer 12 meses, un año en el que la inflación estuvo subiendo mes a mes. Bueno, la inflación interanual es, te paras en diciembre, ves la inflación de los últimos 12 meses y la sumas toda. Y ese es el dato de inflación interanual. Pero ponele que, por ejemplo, pasan 3 meses más y la inflación en esos 3 meses comienza a bajar. Con los datos intermensuales no queda duda. Vemos que las nuevas 3 barritas son más bajas que la última barrita del primer año. Sin embargo, si medimos la inflación interanual, el resultado va a ser distinto. Como el primer mes del segundo año va a reemplazar al primer mes del primer año, porque este último mes ya no forma parte de la medición interanual de este primer mes del nuevo año. Claro, como en la medición de 12 meses, ahora estamos reemplazando un mes con una inflación baja por un mes con una inflación alta, la interanual, que es la suma de la inflación de los últimos 12 meses, va a subir, va a ser más alta. Y cuando midamos, por ejemplo, la inflación interanual del segundo mes de este nuevo año, va a pasar exactamente lo mismo. Y con el tercer mes también. Y adivinen qué pasó en los primeros meses del gobierno de Milei. Sí, exactamente este efecto. La inflación intermensual bajaba mes a mes, que dijimos que es la inflación correcta para medir en periodos cortos de simplemente un par de meses, pero la inflación interanual subía. Y Guillermo Moreno, bueno, se mandaba una de sus travesuras. Todos los meses que la inflación interanual estuvo subiendo, Guillermo Moreno, prácticamente de manera religiosa, cada vez que el INDEC nos mostraba un nuevo dato, él lo publicaba vanagloriándose de que la inflación estaba subiendo y el plan económico no funciona, etc. ¿Qué pasa? Que esta descoordinación entre la inflación intermensual y la inflación interanual eventualmente desaparece. Si volvemos al ejemplo anterior, si sigue bajando la inflación, va a llegar un momento en el que en el nuevo mes que se suma a la medición va a tener menos inflación que el mes que sale de esta medición. Por ende, reemplazas un mes de alta inflación por uno de baja inflación, dando como resultado que la inflación interanual baja. Y efectivamente, esto en Argentina comenzó a suceder a partir de mayo. Y casualmente, justo en este instante que Guillermo Moreno dejó de pronunciarse al respecto. Nunca más volvió a presentar este gráfico. ¿Por qué? Bueno, porque no es ningún boludo. Guillermo Moreno es economista, sabía lo que estaba diciendo y era plenamente consciente del patético engaño que estaba intentando difundir. Sin embargo, este no fue el único. Todos sabemos que Milei llegó al poder con la promesa de emitir menos dinero, imprimir menos pesos, esto con el objetivo de que baje la inflación. Sin embargo, Guillermo Moreno nos mostraba este gráfico repetidamente todos los meses, donde parece que se ve que claramente el gobierno de Milei está emitiendo muchísimo más dinero que el gobierno de Massa, ¿no? La barrita está yendo para arriba incluso más rápido que antes. Bueno, acá hay dos problemas y el primero debería de ser un delito directamente. Y este es que el gráfico básicamente es nominal, o sea, no es un gráfico real, no es un gráfico que esté actualizado por inflación. Y claro, todos los gráficos que están en pesos, vos no puedes no actualizarlos por inflación en un país que tiene tanta inflación como Argentina. No es lo mismo, por ejemplo, emitir 1 millón de pesos en 2024 que emitir 1 millón de pesos en 2022. Porque en ese periodo hubo mucha inflación que hace que el millón de pesos de 2024 valga muchísimo menos que el millón de pesos de 2022. O sea, la emisión monetaria, conforme pasa cada vez, en realidad vale menos, pero este gráfico esto no lo contempla, lo pasa por alto. Entonces este gráfico lo que pasa es que tiende a subestimar la emisión monetaria conforme más tiempo haya pasado, conforme más hacia la izquierda está en el gráfico. Y resulta en esto, ¿no? Que parece que el gobierno de Milei está emitiendo muchísimo más que el gobierno de Massa. Sin embargo, este detalle a Guillermo Moreno se le olvidó, y no es el único, porque además resulta que hay dos maneras principales a través de las cuales emite el dinero el Estado. El primero es el normal, simplemente el Banco Central emite dinero para financiar el exceso de gastos que tiene el Estado, el déficit fiscal. Entonces, bueno, era tan fácil como dejar de tener déficit, empezar a tener superávit y bueno, el Estado eventualmente dejará de emitir dinero. Pero la segunda canilla de emisión, que son los pasivos remunerados, no se cierra tan fácil. Estos eran deuda del Banco Central que pagaba tasa de interés. O sea, básicamente los bancos tenían unos papelitos que se llamaban LELIQs, que eran equivalentes a
cierta cantidad de pesos y los bancos cuando querían podían devolverle ese papelito al Banco Central y el Banco Central le devolvía esa cantidad de pesos que las LELIQs valen. Y la gracia es que estas crecían conforme a una tasa de interés, o sea, la cantidad de pesos que le podían pedir al Banco Central al momento de devolverle ese papelito aumentaba con el tiempo y aumentaba conforme más alta era la tasa de interés, y la tasa de interés la ponía el propio Banco Central. Entonces, ¿qué pasaba? Que como las LELIQs valían por más pesos, cada mes la cantidad de dinero, en general la cantidad de pesos aumentaba cada mes. Era lo mismo que emitir dinero. ¿Qué tiene de particular este mecanismo de emisión monetaria? Bueno, que no importa si el gobierno tenía superávit o lo que sea, porque este mecanismo emite dinero por sí mismo. Y esto se resolvía bajando la tasa de interés, lo cual Milei incluso hizo en tiempo récord, pero aunque igual la tasa haya bajado, esta seguía existiendo. Por ende, la cantidad de dinero seguía creciendo sola, sin que el gobierno haga nada. Otra vez, este detalle también se le olvidó a Guillermo Moreno. Entonces parecía que Milei nos estafó a todos y que seguía emitiendo dinero porque sí, cuando en realidad era un mecanismo de emisión monetaria que funcionaba solo y que lo heredó. Cuestión que igual lo que hizo al final el gobierno de Milei es agarrar esas LELIQs, esa deuda del Banco Central, y pasarla al Tesoro Nacional, o sea, la movió a otro organismo, por lo que esos pasivos remunerados pasaron a ser literalmente cero, como vemos en este gráfico. Casualmente, justo cuando sucedió esto, a Guillermo Moreno como que le dejó de interesar el tema y bueno, nunca más volvió a hacer referencia al respecto. Pero obviamente esto no termina acá. Una de las cosas a las que más miedo le tenemos los argentinos es al exceso de deuda, justamente por las crisis importantes que se vivieron en nuestro país debido a este motivo. Y rompiendo un poco las expectativas de lo que se esperaba de Milei, Guillermo Moreno nos mostraba como mes a mes la deuda iba aumentando, y encima a un ritmo fenomenal. No faltaba mucho para llegar a los 500.000 millones de dólares, un récord absoluto de la historia argentina. Pero como siempre, nuestro amigo El Guillote se olvidaba de algún detalle. El primero es que esta medición es en dólares. Entonces lo que pasa cuando vos medís algo en dólares es que el precio del mismo dólar te cambia la medición. Por ejemplo, si nosotros tenemos una deuda de 10.000 pesos y el dólar vale 1.000 pesos, bueno, eso quiere decir que es una deuda de 10 dólares. Pero si el dólar pasa a valer 2.000 pesos, esa deuda pasa a ser de 5 dólares, la mitad. Si el dólar pasa a valer 500 pesos, ahora esa deuda se duplicó, pasó a ser de 20 dólares. ¿Qué estoy queriendo decir? Bueno, que la deuda en pesos que tiene el Estado, si vos la medís en dólares, conforme más caro está el dólar, más se disminuye, pero conforme más barato está el dólar, más aumenta esa deuda, a pesar de que sigue siendo exactamente la misma deuda. Lo único que cambió es el precio del dólar, pero producto de esto la medición, el grafiquito muestra como si bajase o si aumentase. Y bueno, esto es justamente lo que pasó en el gobierno de Milei. El tipo de cambio real, o sea el dólar actualizado por inflación, disminuyó brutalmente, se cayó como un piano. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que estaba en pesos en la economía en general pasó a representar más dólares. Hoy un café en dólares probablemente cueste el doble de lo que costaba hace más o menos un año. Y bueno, algo parecido le pasa a la deuda, que no es que haya aumentado a un ritmo tan descarado, sino que como el dólar ahora está más barato, esa deuda en pesos representa más dólares. Justo lo contrario a lo que pasó, por ejemplo, en diciembre de 2023, donde el dólar aumentó mucho, entonces vemos que la deuda baja muy fuerte porque esa deuda en pesos pasó a representar menos dólares. No es que en ese mes de repente haya bajado tanto la deuda porque hayan pagado un montón de dólares de deuda, no. Lo que pasó es que simplemente el dólar aumentó. Bueno, ahora está pasando lo mismo, pero al revés. Y obviamente esto Guillermo Moreno no nos los contó mientras nos mostraba el gráfico, pero de nuevo, ni siquiera es el único detalle del que se olvidó. ¿Te acordás de los pasivos remunerados que Milei agarró y sacó del Banco Central y los pasó al Tesoro Nacional, estos pasivos que generaban emisión monetaria? Bueno, esa deuda ahora pasó justamente acá, al gráfico de la deuda pública. Entonces, claro, está inflando los números de deuda. Esa deuda siempre existió, simplemente que antes estaba en el Banco Central y ahora está acá. Si nosotros agarramos y corregimos y metemos la deuda del Banco Central en el gráfico de la deuda pública, también antes, cuando estaba en el Banco Central, así no generamos ninguna distorsión, y no solamente ahora, como lo muestra Guillermo Moreno, vemos que la deuda tampoco aumentó demasiado. Pero casualmente, este detalle Guillermo Moreno tampoco lo tuvo en cuenta. Y ya yendo con uno de los últimos ejemplos, bueno, todos sabemos que la economía cayó muy fuerte en los primeros meses del gobierno de Milei, producto del ajuste, bueno, ya lo sabemos. Y por supuesto, el Guillote nos lo recordaba todos los meses. Sin embargo, a partir de julio que la economía empezó a rebotar, pero claro, Moreno ya se conocía ese viejo truquito de utilizar gráficos interanuales cuando hay que utilizar gráficos intermensuales. Entonces, cuando en julio la economía rebotó un 3%, un ritmo escandalosamente alto, para que tengas una idea, un 3% es todo lo que creció la economía en el gobierno entero de Alberto Fernández. Justo acá Guillermo Moreno, bueno, prefería utilizar datos interanuales que mostraban un punto de caída. Y
así tenemos para 2 horas de video, con la pobreza, con el consumo, con la industria, con todo. Es un mentiroso y un manipulador serial. Por algo, cuando estuvo en el poder, su rol era extorsionar empresarios para modificar los precios por la fuerza y mentir a través del INDEC para engañar a la población con el nivel de inflación y el crecimiento económico. Cuando el año que viene y en 2027 muy probablemente te pida tu voto, bueno, acordate que lo único que quiere es seguir mintiendo. Bueno, espero que te haya gustado el video, te dejo otro acá hablando de Guillermo Moreno y sus predicciones de que el gobierno se iba a caer a mitad de año, en abril y esas cosas. Si quieres ver videos exclusivos puedes hacerte miembro o Patreon, te lo dejo todo en la descripción y además vas a poder meterte al grupo de WhatsApp y aparecer en los próximos saludos. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. También puedes donarme por cafecito o por Patreon, te lo dejo en la descripción y por último, como siempre, te mando saludos. A mí Guillermo Moreno me parece un hijo de puta, o sea, directamente me parece mala persona, pero es verdad que hay algo que hay que reconocerle y es que, bueno, el tipo tiene carisma, qué sé yo.